Se reunieron en la cámara de obsidiana. Un asteroide ahuecado orbitando la estrella muerta de Charnie 7. 72 delegados de 51 especies se sentaron en silencio mientras el anciano diplomático Serant tomaba el pedestal central. La delegación Quari se recostó con impaciencia contenida, con las mandíbulas apretadas y las manos crispadas cerca de las espadas ceremoniales. La respiración de Saranta áspera a través de sus branquias debilitadas por la edad, y sus 4 ojos recorrieron lentamente la asamblea. No era solo viejo, era antiguo, más viejo que la mayoría de las razas del Consejo que habían estado en el espacio. Pero nadie lo interrumpió. Aún no. Estuve en la luna de Encélado el día que comenzó la represalia humana, dijo Saran, con voz lenta pero no temblorosa. Los creíamos incapaces, aislados, atados a su cuna azul. Primitivo, sí, emotivo, temerario, pero contenido. Sus palabras flotaron en el denso silencio. Vi arder una de sus ciudades. No por nuestras manos, sino por las de ellos. Prendieron fuego a sus propias fortalezas. Derribaron satélites e interfirieron sus propias señales. Sin retroceder, preparándonos. El señor de la guerra Kabari Junel gruñó. Son débiles al polvo. Su ladrido asusta a los niños. Serant no reaccionó. ¿Crees que gritarán cuando los golpees? No lo harán. Ellos desaparecerán. Pensarás que has ganado. Entonces sus patrullas dejarán de regresar. Tus colonias quedarán en silencio y no oirás nada más que la estática de tu propia manada. Otro delegado resopló. Son pequeños. No tienen flotas. Sus pozos de gravedad apenas sostienen la propulsión interestelar. No necesitan flotas, respondió Sert con calma. Necesitan tiempo y propósito, y solo necesitan perder una vez. Se oyeron murmullos. Sarent continuó. Intentamos corregirlos una vez. Una flota de reconocimiento interceptó su red de armas orbitales. Desactivamos todas las defensas en 72 minutos y luego nada. No hay rendición. Sin represalias. No por 3 días. Sus branquias revolotearon. El cuarto día activaron a distancia nuestros propios estabilizadores gravimétricos, plegando 7 buques de guerra en sus propios cascos. Ninguna advertencia, ningún mensaje. Estudiamos sus idiomas durante años. No hablaron ninguno de ellos. No negociaron. Ellos respondieron. Un erudito Agrich levantó una mano con uso. Pero su psicología, emotiva, reaccionaria. No luchan por conquistar, dijo Ser. Luchan por recordar. La risa se escuchó entre las filas de Kravari. Serant se volvió hacia ellos. ¿Crees que tus números importan, tu potencia de fuego, tus trofeos de batalla? Estas cosas son predecibles. Los humanos no lo son. Estudiarán tu anatomía y aprenderán dónde late tu corazón, no por la victoria, sino por la venganza. No atacarán a tus ejércitos. Destruirán tu pasado. Harán que tus jóvenes cuestionen tu fuerza. Un diplomático más joven se inclina hacia adelante. Con todo respeto, anciano Surant, habla como si fueran monstruos. Son simplemente una especie. Son recuerdos que han tomado forma, dijo Sar en voz baja. Escriben el dolor en la historia y luego enseñan a sus hijos a no olvidarlo nunca. No son una especie. Son una reacción. Hizo una pausa. Nadie habló. Son la única raza que he conocido que construye tratados de paz con una mano y trampas explosivas con la otra.
Incluso cuando parecen débiles, incluso cuando lloran, sus ojos nunca dejan de mirar. Calculador. El señor de la guerra Junel golpeó con el puño la mesa de basalto. Entonces que nos vean descender. Que vean nuestra fuerza y se inclinen. Serán dio un paso atrás. No se inclinarán. Ellos resistirán. Registrarán el nombre de cada soldado Crevari que ponga un pie en su suelo. Y tus descendientes serán perseguidos, no por ejércitos, sino por nombres pronunciados en silenciosa venganza. Dentro de siglos. Tus bisnietos se preguntarán por qué sus convoys desaparecen en el espacio profundo. ¿Por qué sus núcleos se sobrecargan en el muelle y leerán firmas humanas en los escombros? Junel enseñó los dientes. Les tienes miedo. Nosotros no. Los entiendo, dijo Ser. Y eso es suficiente para temer en que se convierten cuando se les ignora. No salieron más palabras. La cámara se oscureció mientras se procesaba la votación del consejo. Un único pulso de luz azul señaló el veredicto. La moción para aislar y someter la tierra fue aprobada. Serant se giró, con los ojos nublados por la resignación. Así comienza. Bajó del pedestal murmurando sin dirigirse a nadie en particular. No aullarán cuando ataquen. Susurrarán, y cuando los oigas, ya será demasiado tarde. La flota Crevari entró en la órbita de la Tierra con arrogancia calculada. 50 naves de la clase Dreadnought brillaban contra la curvatura del planeta, protegidas por un escudo de plasma reflectante. En cuestión de minutos, desactivaron las redes satelitales globales, congelaron las comunicaciones digitales e interfirieron todas las frecuencias militares. El tráfico aéreo civil colapsó. Las ciudades se desincronizaron. No estoy seguro si esto fue un error o una guerra. Las fuerzas terrestres de Crevari iniciaron lanzamientos de teletransporte de precisión en América del Norte, Europa del Este y el Sudeste Asiático. Su objetivo no era la conquista. Fue una exhibición. El terror en su doctrina quebrantaba la resistencia más rápido que el fuego. Secuestraron figuras militares clave, vaporizaron búnkeres de mando y asumieron que la Tierra se haría añicos bajo el peso de su confusión. Pero la Tierra no se rompió. Se adaptó. En cuestión de horas, los agentes de campo de Crevari comenzaron a informar irregularidades. Los civiles humanos estaban siendo evacuados siguiendo patrones demasiado estratégicos como para que entrara en pánico. De la noche a la mañana aparecieron bloqueos de carreteras, construidos con camiones civiles, camiones de basura e incluso grúas de construcción. El fuego de francotiradores, preciso e imposible de rastrear, comenzó a diezmar a los equipos de exploración de Crevari. Los invasores confundieron esto con una interferencia de una milicia localizada. No lo fue. Al segundo día, toda una base de operaciones avanzada de Crevari, en lo que una vez fue la zona rural de Wyoming, fue consumida por el fuego. Los informes iniciales asumieron que se trató de un sabotaje interno. Las autopsias revelaron que estaba cargado de explosivos fabricados con fertilizantes agrícolas y componentes mineros. Los materiales no eran de carácter militar. Fueron improvisados, hechos por el hombre. Un programador de 17 años en Nairobi interrumpió el relé de comunicación de toda la flota de Crevari usando nada más que una plataforma de juego modificada y un truco de señal de código abierto. La interferencia resultante redirigió a uno de sus propios barcos de patrulla hacia el reingreso, estrellándolo en la tundra siberiana. Los equipos de recuperación enviados para recuperar los restos nunca regresaron. No fue solo resistencia. Fue una orquestación.
Cada intento de restablecer el control desencadenó nuevas anomalías. Un barco Crevari atracado en el Mediterráneo explotó desde adentro hacia afuera, manipulado por un fragmento de ingeniería inversa de su propia tecnología de amortiguación. No se detecta ninguna firma humana, solo silencio y luego fuego. En Beijing, un profesor humano filtró datos de biología de Crevari recopilados en tiempo real a través de la red oscura. En cuestión de horas, se lanzaron ataques coordinados contra sus vulnerabilidades biológicas conocidas utilizando unidades de dispersión química fabricadas artesanalmente. La inteligencia de Crevari interceptó un solo mensaje en una banda civil de onda corta. No necesitamos una flota. Tenemos un propósito. Al final de la primera semana, las fuerzas de Crevari informaron de una desorientación constante. No pudieron asegurar zonas estables. Los civiles no huyeron, atrajeron. Los niños actuaron como exploradores. Los agricultores distribuyeron datos del terreno de mapas con drones. Las naciones que alguna vez estuvieron en desacuerdo intercambiaron información en vivo como si hubieran sido aliadas durante décadas. Los gobiernos rivales dejaron de transmitir política y comenzaron a distribuir instrucciones de resistencia en idiomas unificados. La estructura de mando de Crevari comenzó a fragmentarse. El miedo no se estaba extendiendo entre los humanos. Esto los estaba galvanizando. Los comandantes de campo emitieron solicitudes directas para implementar tácticas de supresión planetaria total. El alto mando se negó. Todavía creían que los humanos podían ser intimidados. No pudieron. En el sur de Chile, una estación de terraformación Crevari desapareció en un evento térmico lo suficientemente grande como para ser visto desde la órbita. No fue atacado con misiles. Se inundó mediante tuberías subterráneas y se sobrepresurizó con energía geotérmica redirigida. Ingenieros, fontaneros, técnicos, nombres desconocidos, habían convertido la propia infraestructura de la Tierra en armamento. Sin flota, sin soldados, solo mentes y memoria. Los drones Crevari intentaron lanzar transmisiones de guerra psicológica, mensajes de rendición repetidos y traducidos digitalmente. Los mensajes nunca fueron escuchados. Los humanos bloquearon la señal usando sus propios desechos satelitales, reutilizados en un campo de pulso M de órbita baja que frieron las comunicaciones de Crevari en la ionosfera superior. La Tierra, ciega y aislada, se estaba convirtiendo en algo mucho peor, impredecible. Un capitán Crevari, desilusionado y herido, envió un mensaje sin cifrar a su mundo natal. No están luchando por sobrevivir. Están luchando para hacernos arrepentirnos de haberlos conocido. Ya no era una guerra. Fue una respuesta. La precisión táctica reemplazó a la fuerza bruta. La alteración de patrones reemplazó al pánico. Una especie que una vez fue ridiculizada por su volatilidad ahora la estaba explotando. Cuanto más perdían, más inteligentes se volvían. Cuanto más heridos estaban, más difícil era su aprendizaje. No se organizaron en legiones. Se adaptaron en células. Independiente, rápido, descentralizado. El 10º día se perdieron 3 barcos Crevari más. No en batalla, sino en sabotaje, colapso y bucles de código viral que revierten su propia navegación de IA. Nadie sabía quién lo coordinó. Cada pista conducía a un continente diferente. Todo rastro desapareció en los firewalls cuánticos. La Tierra se había unificado, no a través de la política o las banderas, sino a través del dolor. Y el dolor era algo que los humanos nunca desperdiciaban. El silencio fue la primera señal. Las patrullas de Crevari, que antes registraban más de 100 enfrentamientos humanos activos por día,
comenzaron a no encontrar resistencia. Comas avanzó sin oposición. Los objetivos permanecieron quietos. Las comunicaciones que previamente estaban inundadas de interferencias fueron despejadas. Fue como si la Tierra se hubiera quedado en silencio. El alto mando asumió el colapso. Creían que los humanos finalmente se habían derrumbado. Luego los barcos comenzaron a desaparecer. Un barco minero en el cinturón de Orín dejó de transmitir. Su señal de socorro se activó y luego se cortó. Sin impacto. Sin firma energética. Acaba de desaparecer. En una semana, 3 barcos más desaparecieron. 2 cruceros de transporte y una escolta de clase destructor. Se enviaron misiones de búsqueda. Ninguno regresó. Las teorías iniciales apuntaron a un motín o a un sabotaje interno. No fue hasta que los restos llegaron al anillo exterior de Arcus 3 que la verdad comenzó a tomar forma. Los escombros presentaban señales de daños cinéticos de alta precisión. Proyectiles lanzados a velocidad relativista sin rastro térmico. El diseño era desconocido, pero el origen era innegable. Huellas humanas, no físicas, sino patrones, tácticas, coordinación, encuadre psicológico. Alguien había estudiado la estructura de la flota de Qvari en detalle y había explotado sus puntos ciegos. El término flota fantasma fue acuñado por un explorador sobreviviente del sector Glavora. Describió barcos que no podían ser vistos por sensores, sin códigos de transpondedor, sin tripulación visible y armas que no dejaban rastros tradicionales. Cuando se revisó su informe, los analistas lo descartaron como una ilusión. Horas más tarde, esa estación de transporte de exploradores quedó reducida a polvo particulado. El registro de inteligencia artificial de la estación mostró que el código humano se había infiltrado en sus vías de comando 6 minutos antes de la destrucción. La humanidad había desaparecido de la órbita visible de la Tierra, pero no de la guerra. Desaparecieron para evolucionar. Habían reconstruido la tecnología Qvari en secreto, la desmantelaron, la reprogramaron, borraron su origen y la enviaron de regreso a las estrellas como armas autónomas de venganza. Estos barcos no estaban tripulados. Fueron codificados para atacar, adaptarse y desaparecer. Sin órdenes, sin vacilaciones, sin prisioneros. En cuestión de meses, los sistemas fronterizos de Qvari se convirtieron en cementerios. Las operaciones mineras cesaron. Las rutas comerciales colapsaron. Los Dreadnoughts dejaron de salir de la órbita sin escolta. Los Qvari comenzaron a recibir mensajes crípticos en frecuencias que antes solo los humanos habían usado. Corto, tranquilo y frío. Uno decía, esto es para los que te llevaste. Otro que no olvidamos. Un tercero simplemente contenía los nombres de los niños secuestrados con las coordenadas de cada ciudad de la que desaparecieron. El pánico empezó a surgir. Los generales que una vez estaban tan seguros de la derrota humana ahora exigían la retirada. Los políticos discutieron el costo de la guerra. Los refugiados de los mundos fronterizos hablaban en voz baja de colonias enteras destruidas. Sin cráteres, sin incendios, solo silencio. Las imágenes de vigilancia recuperadas de una instalación abandonada mostraron un solo dron con una bandera humana grabada en su casco volando más allá de la última cámara. Luego vinieron las ejecuciones públicas, no por manos de Qvari, sino por sistemas humanos. Los oficiales Qvari capturados fueron subidos a bucles de datos cerrados donde se les hizo revivir sus propias batallas desde la perspectiva humana una y otra vez hasta que sus mentes se fracturaron. Sus gritos se transmitieron a través de la red Qvari. Sin rescate, sin exigencias, solo cruda reflexión.
Las divisiones internas entre los líderes de Kravari se volvieron violentas. Las acusaciones volaron. Se sospechaba de espías. La verdadera amenaza, sin embargo, nunca estuvo dentro de sus muros. Estaba afuera mirando. Los algoritmos humanos habían comenzado a infiltrarse en su logística, alterando los mapas estelares y reemplazando las balizas de navegación con rutas falsas. Algunos barcos saltaron a zonas muertas. Otros en hijos. Ni una sola mano humana los tocó, solo el código. Un historiador de la guerra de Kravari intentó publicar un informe que categorizara el cambio estratégico humano. Los calificó de adversarios no lineales. El informe nunca circuló. Lo encontraron muerto con todos los archivos de su biblioteca sobrescritos con una sola línea: aprendemos de ti. Se convirtió en doctrina entre los miembros sobrevivientes de la flota Kravari el nunca responder a señales extrañas, evitar objetos a la deriva y nunca confiar en el silencio. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho. Flotas enteras se negaron a patrullar. Los jóvenes reclutas fingieron lesiones. El enemigo ya no era visible. No había nada contra lo que luchar, solo el miedo constante y sofocante de ser observado. La flota fantasma no tenía estandarte, ni líder, ni base, solo intenciones. No luchó en guerras. Acabó con ellos borrando la certeza. La humanidad había cambiado. Se había convertido en lo que vivía en las pesadillas de Kravari, no en una especie rival, un mito, una leyenda moldeada por una represalia tan quirúrgica e implacable que reescribió el significado de la guerra. Y apenas había comenzado. Pasaron décadas. La guerra, que una vez fue transmitida en primera plana a través de las estrellas, se convirtió en un recuerdo susurrado. Las últimas coordenadas conocidas de la Tierra quedaron marcadas como una zona muerta. Sin señales, sin viajes, sin señales de vida. Las ondas de vigilancia regresaron con estática o desaparecieron por completo. Los exploradores que se aventuraron a acercarse se dieron la vuelta conmocionados o desaparecieron sin dejar rastro. La mayoría cree que los humanos se destruyeron a sí mismos o desaparecieron en la extinción. Esa ilusión no duró. Las desapariciones iniciaron una nueva. No en zonas de guerra, sino en sistemas neutrales distantes, estaciones aisladas, colonias de investigación, mundos agrícolas enteros quedaron en silencio de la noche a la mañana. El patrón no era aleatorio. Cada objetivo había jugado un papel en la invasión inicial. Un retiro de un antiguo ministro de Kravari. Un proveedor de municiones de plasma, una empresa de logística que alguna vez fue contratada para transportar civiles secuestrados. Ninguno de estos lugares tenía ahora relevancia militar, pero todos fueron borrados con precisión, siempre sin previo aviso. Lo que quedó fue una firma, un bloc de datos arruinado, un solo nombre de la Tierra, una fotografía de la infancia y un registro del hospital. Estos no eran trofeos. Eran mensajes personales, específicos, íntimos. La intención no era la dominación. Fue el recuerdo convertido en castigo. El Consejo Galáctico, ahora fracturado y disperso, intentó enterrar viejos archivos. Pero las incursiones humanas se intensificaron. Sus tácticas habían evolucionado mucho más allá de la guerra convencional. Los agentes humanos se movieron a través de las estrellas sin ser detectados, mezclándose con las especies contra las que alguna vez lucharon. No por imitación, sino por comprensión. No invadieron sistemas. Se infiltraron en linajes. Se convirtieron en ciudadanos, dueños de negocios, educadores. Generaciones de silencio, luego castigo. Siempre calculado.
Se rastreó el linaje de un miembro del consejo y se apuntó a él hasta 7 generaciones atrás. Sus descendientes quedaron aislados, arruinados y borrados de los registros. Fue una guerra por legado. La memoria humana se había transformado en un arma más aterradora que cualquier flota. Olvidarlos no te salvó. Olvidarlos te hizo vulnerable. Un mundo Krevari que alguna vez no fue tocado por la guerra fue destrozado desde su núcleo tectónico. No hubo lecturas de energía ni disparos de armas externas. El colapso vino desde dentro. Análisis posteriores revelaron décadas de corrosión subterránea cuidadosamente diseñada mediante sutiles cambios atmosféricos, siembra de nanotecnología y sabotaje mineral. La mano humana nunca había puesto un pie en la superficie. El plan había sido planteado y abandonado, dejado a la espera. Esta era la nueva forma de estrategia humana, el tiempo como munición. En respuesta, una alianza desesperada de especies sobrevivientes envió su última flota conjunta para localizar la Tierra y poner fin a la caza. Lo que encontraron no fue nada. El planeta había desaparecido, deshabitado, las ciudades estaban cubiertas de vegetación o reducidas a cenizas, las estaciones orbitales estaban sin vida, los satélites inertes. Toda la infraestructura parecía abandonada durante generaciones. No había señales de calor, ni transmisiones, solo una señal de baja frecuencia que repetía una frase. Nos fuimos porque pudimos. A bordo de la flota se extendió el pánico. ¿Si la Tierra estaba vacía, dónde estaban los humanos? ¿Y cómo se habrían intensificado los ataques si la especie no tenía hogar? Entonces vino el verdadero miedo. La humanidad ya no era una fuerza centralizada. Se habían descentralizado a lo largo de la galaxia, no para ocupar, sino para observar. Algunos creían que los humanos se habían fusionado en redes de IA, cargando sus recuerdos e identidades en un código flotante. Otros sospecharon una asimilación biológica. Células clonadas. Generaciones híbridas criadas en silencio. Activado por protocolos heredados transmitidos únicamente a través de nombres. El imperio Qwari, antaño dominante, ahora solo existía de nombre. Su cultura había sido desmantelada, no mediante la violencia, sino mediante el borrado de la memoria. Artefactos robados, archivos corrompidos, idiomas perdidos. Los agentes humanos no solo habían destruido sus objetivos. Habían eliminado sus historias, reescribiendo el registro galáctico hasta que la duda reemplazó a la identidad. Los niños extraterrestres ya no temían a los monstruos. Temían el silencio. Temían al mensajero desconocido que entregó a su gobierno un cubo de datos en blanco sin remitente. Temían el sonido de la estática. Tenían miedo de que los recordaran porque eso era todo lo que hacía falta. La humanidad había dejado de ser una raza. Se había convertido en una consecuencia, un resultado persistente de la arrogancia grabado en el tiempo mismo. No hubo diplomacia ni victoria que declarar. No ocuparon planetas ni levantaron banderas. Ellos esperaron. Y cuando llegó el momento, actuaron sin ruido, sin error, sin piedad. Para aquellos que atacaron la Tierra, la guerra nunca terminó. Y para la humanidad, nunca lo sería. Siglos más tarde, mucho después de que los Qwari hubieran colapsado y sus enemigos se hubieran desvanecido en imperios olvidados. Un equipo de salvamento de una especie comercial menor descubrió una cápsula de datos enterrada en las ruinas de un puesto de escucha abandonado en el borde de un sistema muerto. La cápsula era vieja, estaba codificada en un formato y se utilizó durante más de 200 años. Les tomó días descifrar su cifrado. Lo que se escuchó no fue una amenaza, ni un plan de batalla,
sino una confesión grabada. La voz era frágil pero deliberada, vieja pero firme. Se identificó como Siret, ex diplomático del Consejo Galáctico. Hablaba lentamente, sin adornos, como si cada palabra llevara el peso de civilizaciones enteras. Hizo un recuento de los votos, de la arrogancia, de las advertencias ignoradas. Describió la Tierra no como un campo de batalla, sino como el comienzo de algo que nunca habían entendido. Una reacción que no tuvo fin, ni límite en la memoria. Habló de la flota fantasma, de colonias desaparecidas, de una guerra que se convirtió en un legado transmitido a través de la sangre y el silencio. Su mensaje final no fue de enojo sino de cautela. No pidió perdón ni compasión. Presentó un disco de importancia, una advertencia no sobre tecnología o fuerza, sino sobre el peligro de malinterpretar aquello por lo que luchaban los humanos. No persiguieron el control. Buscaban el equilibrio a través de la memoria. Cuando fueron atacados, no reconstruyeron. Ellos evolucionaron. Se adaptaron no solo para sobrevivir, sino para imprimir su supervivencia en las mentes de aquellos que se atrevieron a provocarlos. Cuando se descubrió la cápsula, la Tierra ya no estaba cartografiada. No hay mapas que lo incluyan, no regresaron sondas de sus inmediaciones. Algunos creían que el planeta había sido destruido. Otros creyeron que había sido escondido. Ninguno pudo confirmarlo. Todo intento de investigar se encontró con el silencio o un fracaso inexplicable. Al final todos los esfuerzos se detuvieron. Pero los humanos permanecieron. Se habían extendido tan lejos y profundamente que nadie podía determinar dónde comenzaba o terminaba la especie. En muestras genéticas se encontraron fragmentos de ADN humano en sistemas no afectados por la presencia humana. En los archivos culturales, los proverbios antiguos reflejaban modismos terrestres. Surgieron sistemas de creencias enteros en torno a historias de retribuciones invisibles, de equilibrio logrado por manos invisibles. La idea de la humanidad se hizo más poderosa que su presencia. Su leyenda se alimentó a sí misma. Colonias preparadas para el encuentro estudiando mitos, decodificando la psicología del dolor transformada en persistencia. La frase nunca olvidan se convirtió en doctrina. El nombre Tierra se volvió sagrado, se prohibió pronunciarlo en voz alta en algunos sistemas y se susurró como una maldición en otros. Las últimas palabras de Saranta no contenían rabia, solo certeza. No los busques. No los provoques. Si los encuentras, vete. Porque si les obligas a recordarlo, lo harán. Y la memoria es la única cosa que utilizan como arma sin remordimientos. Mucho tiempo después de terminar la transmisión, el silencio permaneció. Luego vino la estática. Solo por un momento, una señal distorsionada se incrusta en lo profundo de los segundos finales del archivo. No una voz, sino un pulso digital. Se tradujo en coordenadas. El sistema estaba muerto, sin cuerpos en órbita, sin vida, sin energía. Evitar. Sin embargo, los exploradores enviaron un dron. En el momento en que entró al sistema, desapareció, no se destruyó, no se atascó, se fue. Sin escombros, no hay rastro. La expedición nunca volvió a lanzarse. El acontecimiento se extendió por las estrellas. No como miedo sino como inevitabilidad. La última guerra nunca terminó realmente. Los humanos simplemente habían superado el campo de batalla. Ya no necesitaban armas. Se habían convertido en una presencia, un silencio que seguía a quienes una vez levantaron las manos contra ellos. Cada nueva generación aprendió esta historia, no como historia, sino como una ley de supervivencia.
Y a través de las estrellas, a los niños se les enseñó una regla inquebrantable. Nunca hagas que los humanos recuerden, porque si lo hacen, vendrán y nunca se detendrán.